Más allá del velo del Santo Grial perdido. Parte 5 del capítulo 1. Más allá del velo de los primeros 100 años de historia oculta. Christine Preston, copyright 2023. Nacido en el 37 o 38 d. C. en Jerusalén y de la clase sacerdotal, José ben Matías fue un comandante judío que traicionó a sus compañeros de armas y contribuyó a su derrota al aconsejarles que se suicidaran en el 64 d. C. fue enviado como embajador a Roma y en el 66 d. C. cuando los judíos de Judea establecieron un gobierno revolucionario en Jerusalén, fue nombrado comandante militar de Galilea. Según su propio relato, en el 67 d. C. cuando defendió la fortaleza de Jotapata durante el sitio de Jafat durante 47 días, después de hacer un pacto de suicidio con otros soldados, echaron suertes y él sobrevivió y se rindió, tras lo cual desertó al lado romano. Fue adoptado como hijo por Vespasiano y tomó el nombre Flavio. Esta era una práctica romana. Después de recibir la ciudadanía romana, sirvió como traductor y consejero del hijo de Vespasiano, Tito, y participó en el sitio de Jerusalén en el 70 d. C. fue recompensado por sus servicios con el regalo de una esposa romana en una antigua casa de su nuevo hermano Tito Vespasiano en Roma. A pesar de sus antecedentes como traidor, su obra sobre la revuelta judía del 66 al 70 d. C. en la historia judía se considera invaluable. Ralph Ellis cree que la historia sobre la conversión de Saulo a Cristo se inspiró en las propias circunstancias de Flavio Josefo. En Hechos 13:9, Saulo es llamado Pablo por primera vez en la isla de Chipre. Se dice que los evangelios son según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no escritos por ellos. 3 de los evangelios se llaman sinópticos porque los analistas pueden notar que son similares en la forma en que se narra la historia. Su estilo es idéntico y esto indica que fueron escritos por la misma persona. La actitud de Flavio Josefo hacia la secta de Jesús era de desdén. Es mediante un estudio de tipos y antitipos llamado tipología que algunos eruditos han llegado a la conclusión de que los evangelios y la obra de Flavio Josefo están tipológicamente entrelazados. Existe un consenso creciente de que los evangelios fueron encargados para producir una versión de los hechos favorable a los romanos. Esto significa que algunos testimonios pudieron haber sido alterados y luego quemados. Esto explicaría por qué los caballeros templarios regresaron de las cruzadas en el siglo XII con incredulidad en la crucifixión, a la luz de una falsificación con el propósito de controlar las mentes y pacificar. Parece que los evangelios fueron escritos utilizando testimonios que los romanos se apropiaron, como descubriremos más adelante con más detalle. El apóstol Felipe, quien predicó en Alejandría, nombró a José de Arimatea como jefe de un equipo de 12 discípulos, y predicaron la doctrina original de Cristo desde aproximadamente el 37 d. C. pero no fue la primera vez que José visitó Albión. María y Jesús lo acompañaron allí antes de esa fecha, y esto se apoya en el hecho de que el Nuevo Testamento afirma que la familia estuvo ausente, y esto fue antes del viaje a Francia fechado en el 35 d. C. Jesucristo o Josué ben Yosef, c. 3, c. 93 d. C. llegó a las Islas Británicas con José de Arimatea, quien era tanto su tío como su padre, donde fue educado por los druidas, quienes eran descendientes de la tribu de Efraín. El capítulo 22 del primer evangelio de la infancia de Jesús afirma que Jesús se dedicó al estudio de la ley desde los 12 hasta el final de su 30º año. Se informa en el Nuevo Testamento que tenía más conocimiento que los sacerdotes del templo a la edad de 12 o 13 años, cuando la familia regresó a Palestina después de una ausencia. Muchos años faltan en su vida en los evangelios.
En Britania, antiguamente llamada Albion, Britania o las Islas Afortunadas, en efecto persiste una leyenda profundamente arraigada según la cual Jesús visitó Devon, Cornualles y Somerset de niño con su tío abuelo José de Arimatea. El poeta inglés William Blake, 1757-1827, escribió un poema sobre el tema de los pies de Jesús caminando sobre las verdes montañas de Inglaterra, cuyas palabras se han cantado en las iglesias desde entonces. Una de las razones de los viajes de José a Devon y Cornualles fue que era importador en el comercio de estaño entre Cornualles y Fenicia, y en uno de sus primeros viajes llevó consigo a Jesús de niño. La tradición es más fuerte en Cornualles, en el extremo suroeste de Inglaterra, también persiste en las colinas de Mendip, cerca de Glastonbury, en Gloucestershire y en el oeste de Irlanda. Según el reverendo C.C. Dobson, en realidad hay 4 tradiciones. La relacionada con Cornualles se detalla en el libro de Baring Gould sobre Cornualles. La tradición del condado de Somerset relata que Jesús y José llegaron a Summerland en un barco de tiro y se quedaron en Paradise, un lugar nombrado por áreas alrededor de Burnham y Glastonbury. Avalon también se mencionó en Glastonbury entre los registros que solían guardarse en la biblioteca de la abadía, que se quemó en un incendio en 1184. Se contaba que Jesús construyó una primera iglesia de barro en Glastonbury y que José de Arimatea lo llevó allí y a Cornualles de niño en un viaje de negocios, y que vivió en Glastonbury durante varios años y estudió allí. Jesús y José de Arimatea se quedaron en el pueblo minero de Privy, al norte de Glastonbury, en las colinas de Mendip del condado de Somerset, según Dobson. José de Arimatea era un rico importador en el comercio de estaño que existía entre Cornualles y Fenicia. Esto incluía cobre, y en Cornualles todavía existen las antiguas minas. La tradición de Somerset recuerda que José de Arimatea llevó a Jesús consigo en un viaje allí cuando era niño y que construyeron una casa o iglesia de barro. José era un artesano constructor o cantero, y Jesús era su aprendiz. En las cartas conocidas como Epístola ad Gregorianum, cartas paganas al Papa Gregorio, preservadas por Guillermo de Malmesbury y escritas en el 600 d. C. Agustín de Roma afirma que encontró a los primeros neófitos de una iglesia. La palabra iglesia estaba incorrectamente escrita con minúscula ya que se refería a una institución y a los seguidores de una doctrina particular. Sin embargo, José y Jesús también habían construido una iglesia, la misma que más tarde se llamó la Vista Ecclesia. Según Tony McMahon en The Villages of Somerset, se decía que Jesús, el Hijo de Dios, había trabajado en el condado de niño junto con su tío José de Arimatea. Habían construido una iglesia de barro, escrito con Ya, como en Yahvé, hijo de José. Antes de ver esto con sus propios ojos, Agustín había creído que las islas eran paganas. Los padres de la Iglesia romana estaban totalmente desinformados sobre el hecho de que una tribu de la casa de Israel había llegado a las Islas Británicas. Se sorprendió al descubrir que tenían una liturgia, festivales y tradiciones, pero que eran diferentes de las romanas. Su lugar de culto era la iglesia, que estaba sobre el suelo, mientras que los cristianos se habían retirado a las catacumbas debido a las persecuciones. Los británicos también bautizaban. Las buenas nuevas de Cristo habían llegado a Glastonbury antes que a Roma, y su carácter era judío, por lo que, según Robert Mock, la antigua iglesia británica se convirtió en rival de la iglesia romana. Esta cabaña de barro pudo haber sido construida por Josué ben Yosef, Jesús con José quizás 30 años antes de la llegada de los discípulos en el 37 d. C, porque un niño de corta edad está representado en un pequeño barco en una pancarta en la iglesia parroquial de Tilton en Somerset.
El barco mercante en el que habían viajado habría quedado anclado en el canal de Bristol, ya que era demasiado grande para navegar por los ríos de Britania. Jesús o Josué siempre trabajaba con su tío abuelo y aprendía sus oficios, acompañándolo en la inspección de las minas de plomo que poseía a lo largo de la península de Cornualles y en Somerset. Jesús aprendió de José cómo extraer estaño y purgarlo de su wolframio. También se convirtió en carpintero de ribera en un barco mercante de Tiro de Tarso que quedó atrapado por la tormenta en la costa occidental de Cornualles en Summerland, un lugar llamado Paraíso, según Moore. José en realidad poseía muchos de los barcos mercantes que llegaban a la isla del oeste desde Roma y Fenicia para comerciar con metales y otros bienes. Cuando llegaron a Somerset, María, la madre de Jesús, también estaba con ellos, ya que una mujer también está representada en la pancarta de la iglesia de Pilton. Construyeron una cabaña de barro en una isla en la base de Tor Hill. Viajaron juntos a Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años, pero José normalmente viajaba de ida y vuelta entre Britania y Judea. Los judíos eran llamados sarracenos y extraían plata, entre otros minerales, en las minas de Mendiz. La tradición británica afirma que Jesús aprendió con los druidas. La educación con los druidas era parte de las instituciones británicas y una antigua academia, según Lord Th. Hatch, quien citó a Gildas Badonicus, un monje y cronista británico que vivió en el siglo VI. Existían 40 universidades druídicas en la época de Jesucristo en Britania. Su matrícula total era de hasta 60.000 estudiantes e incluía a la nobleza británica, así como a los hijos de hombres importantes de toda Europa, y se tardaba 20 años en dominar el currículo druídico completo, que incluía astronomía, aritmética, geometría, medicina, poesía, derecho, filosofía natural y oratoria. En la época de Jesús, los registros se llevaban en griego y hebreo, así como en arameo. Vuelve a este canal para más partes del capítulo 1 más allá del velo de los primeros 100 años de historia oculta.